la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 4. Y yo le invito a que nos pongamos de pie para leerlo junto, hermanos. Les invito, así hacemos nosotros, y de hecho hemos estado ahí en El Paso, de Texas, estudiando esta epístola. Y al recibir la invitación a venir aquí a compartir con ustedes del pastor Dan, estaba llorando: Señor, ¿qué quieres que hable yo a tu Grey en Jalapa? Y el Señor me ponía mucho esto en el corazón para ustedes. Creo que sí es de Dios para ustedes, porque el Señor les quiere decir, como luego veía a las 7 iglesias y decía: yo conozco tus obras, o sea, yo conozco tu situación, yo conozco dónde estás. Y sin duda Dios ve y sonríe sobre la Grey y la iglesia en Jalapa, y les quiere decir que les tiene una puerta abierta en Jalapa, que quiere darles Jalapa, quiere entregarle a ustedes Jalapa. Y cuando digo a ustedes, a las otras iglesias también. No entregarles a las iglesias, digo entregarles a las otras iglesias, tanto a usted, Jalapa. Y no es una competencia, ¿verdad?, para ver cuál es la más grande, pero son almas que Dios quiere dar para aquel gran día. Amén. En fin, segunda carta a los Corintios, le invito a que leamos juntos capítulo 4, versículo 7 al versículo 13. Si tiene otra traducción que la Reina Valera, no importa, leemos del versículo 7. Perdón, estoy yo del versículo 7 al 13. Amén. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a orar. Padre Santo, nuestras palabras, nuestro amor, nuestro deleite, nuestro deseo, eres tú, Señor. Y pedimos, Señor, por la iglesia, nuestros hermanos aquí en Jalapa, gracias por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, fue comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado. Un sacrificio dado por ti, Padre, por nuestros pecados, para que seamos comprados y seamos libres también de esa esclavitud en la cual vivíamos, en esas tinieblas, Señor, que nos tenían asedidos. Y hoy, Señor, estamos aquí, gozosos y felices y satisfechos de tenerte por nuestro Abba, nuestro Padre. Bendice a cada hermano, Señor, te pedimos. Te pedimos bendición y la unción del Espíritu Santo sobre esta mañana y sobre esta palabra, Señor. Seas tú alabado, seas tú glorificado. A ti sea toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Perdón.
Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro en vasos de barro, un tesoro dentro de contenedores, plural, contenedores, vasos, de muy poco valor en comparación al tesoro. Un tesoro de valor inmensurable, incalculable, dentro de contenedores delicados y en su composición frágil. El tesoro es el Evangelio, hermanos. El mensaje de la salvación. La salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El valor del Evangelio, de este tesoro, es inmensurable, incalculable. Un tesoro que de hecho sigue dando, como dicen, sigue la mata dando, ¿no? Sigue dando y dando fruto y llenando vidas. Quería hablar de este tesoro tan grande, el cual Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Lo veremos en 3 partes: el valor del Evangelio. Segunda parte será la resistencia del Evangelio. Y la tercera parte, la predicación del Evangelio. Entonces observemos el valor del Evangelio, luego la resistencia del Evangelio y la predicación del Evangelio, el valor del Evangelio. ¿Cómo pudiéramos calcular o cotizar? ¿Cómo pudiéramos ponerle precio a algo como el Evangelio, cuyo valor es tan grande, que ha hecho tanto? No hay cosa, hermanos, que se pueda comparar. Los mercados del cambio, las divisas se cotizan una moneda con otra, ¿sí o no? O sea, antes de venir estábamos checando el precio del dólar con el precio del peso mexicano y cómo se cotiza en mercados del cambio. El dólar contra el peso, el dólar contra el yen o el euro, y así, ¿no? El mercado valora, le pone precio a uno con el otro. Pero ¿cómo podemos ponerle precio al Evangelio? ¿Con qué lo comparamos? ¿A qué lo ponemos a un lado para decir ese es su valor? Si se compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús, vaya. ¿Con qué lo valoramos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuimos rescatados, o sea, vamos a comparar el Evangelio, o sea, ¿a qué lo ponemos a un lado? O sea, compare la vida que teníamos antes, la vida que tenía un servidor, hermanos. Pena me daría contarles todo y es innecesario, vaya. Porque creo que todos tenemos ese pasado del cual dice la Biblia, ahora nos avergüenza todo lo que habíamos hecho. ¿Qué fruto tenemos de aquella vana manera de vivir en la cual estábamos? Compare esa vida a la que hemos recibido ahora en Cristo Jesús. Nuevas criaturas somos. Y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, o sea, el valor no se compara al oro o la plata, o sea, fuimos rescatados con la sangre preciosa, de gran precio.
de un valor incalculable, la sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, pregúntese, ¿qué ha significado el Evangelio? El haber recibido por fe el mensaje que como verdadero, por la fe a Cristo Jesús. ¿Qué ha significado eso en su vida? Vaya, ¿qué cambios ha hecho Dios en su vida, en su matrimonio, en su hogar? ¿Es igual su vida? ¿O en verdad vamos siendo transformados de gloria en gloria? Eso es la verdad, ¿sí o no? ¿Qué significa, vaya, ser librado del mismo fuego del infierno? Vaya, que íbamos todos por ese camino ancho y espacioso, por la autopista, y ahí no había cuota, íbamos todos rumbo al infierno, ¿sí o no? En nuestra ignorancia. Pero Cristo nos ha librado, nos ha salvado, nos ha rescatado del castigo infernal, y eso lo hizo con su propia vida, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de un valor que tiene este mensaje monumental. Y el versículo 7 dice que ese mensaje, ese tesoro, dice, lo tenemos. Fíjese la palabra en el versículo 7, dice, tenemos. Pablo no se refiere exclusivamente a él como apóstol, a Tito, a Timoteo, a Silvano y a todos que le acompañan. Él incluye a la iglesia en Corinto, y si hiciéramos un reencuentro de lo que es, quién fue la iglesia de los Corintios. ¿Quiénes eran? ¿Dónde fue esa ciudad? Recordamos que era una ciudad envuelta en pecado, vaya. Era un refrán decirle a alguien o decir un apodo, eres corintio, vaya, quería decir que eras un depravado. Y de entre esa gente, Dios rescató a la iglesia, a los corintios. Y se vale decir, cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, eso es todo Corintio y todos los que estamos aquí presentes, todo aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, tenemos ese tesoro dentro de nosotros. Lo poseemos. Los vasos de barro somos nosotros. Esto de los vasos de barro lo compara Pablo como alguien que en sus días escondiera un tesoro, un ahorro grande, y luego, ¿se acuerdan nuestros padres cuando enterraban en un hoyo, hacían un hoyo y luego ahí escondían en una lata o en una olla de barro, escondían su tesoro? No había el acceso a los bancos que hay el día de hoy. Pablo así dice, hay un tesoro enorme en vasos de barro. Y los vasos de barro somos nosotros. Tome nota, hermanos, que Dios eso hizo. Puso Dios un tesoro de un valor monumental, lo puso en vasos de barro, y ahí lo quiso poner, y ahí lo quiso mantener. No lo puso en los ángeles para que ellos predicaran el evangelio, lo puso en nosotros, hermanos, ¿me explico? Y no lo puso por un rato nada más, lo hizo así hasta la venida de Cristo Jesús. Tenemos un tesoro, este tesoro en vasos de barro. Ahora, pensemos de los vasos de barro, porque entendemos los que son las ollas de barro, ¿no? Entendemos los que son las ollas de barro, y creo que hoy en día estas ollas de barro tienen más valor de lo que tenía en los días del apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo menciona las ollas de barro, las cuales decimos, los frijolitos negros allí, o sea, sin igual, el cafecito a la olla en vaso de, o sea, decimos, o sea, es un valor artesanal esa olla, ¿sí o no? Pero para los días de Pablo está mencionando unas ollas de las más chafas que había en su día.
Hoy, al decir vasos de barro, pues ya le tenemos un valor todavía un poquito más alto que lo que eran los días de Pablo, porque no son de las más chafas las de barro, ya son hasta artesanías. Pero hoy en día podemos decir de las más chafas, ¿no? Tenemos este tesoro en las ollas de yogurt, digamos, de las más chafas, ¿no? Tenemos este tesoro en las ollas de yogurt, de la crema Lala o la mayonesa. Un tesoro incalculable, puesto en algo de no mucho valor. Pero decimos, bueno, si no tiene valor, ¿por qué no las podemos tirar? Porque nos cuesta tirarlas, ¿no? Y ahí Dios puso, como si fuera en esas contenedores de plástico. Y ahí las mantiene. Y así lo hace, ¿no? Dice, para que la excelencia, la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. Viendo estos vasos de yogur con un tesoro, en la revista Forbes, 2017 salió un reporte de cómo se había subastado un diamante, el diamante que ese entonces fue el que se había vendido a mayor precio que jamás se había visto en el mundo. A nivel global, el diamante rosa le llaman, subastado y vendido. El dueño de Hong Kong lo compró a $71.2 millones. Se lo compró a su hija. Un diamante, hermanos, el diamante rosa, con su valor de $71.2 millones. Ahora imagínense que esta persona de Hong Kong, tomara ese diamante y lo pusiera en una olla de Maruchan. Y ahí lo coloca, ¿no? Y ahí lo guarda. Y él teniendo dinero para ponerlo en una caja fuerte, ponerlo en el banco, o sea, más seguro y con guardias y esos lugares a donde entran ellos y no dan acceso a nadie más, nada más ellos están viendo y lo vuelven a ver, y lo vuelven a guardar y ya, nada más queda en su memoria que tienen allá guardado, almacenado su diamante rosa, ¿no? Porque andar ahí por el mercado de Hong Kong, no creo. Pero Dios puso un tesoro que fue, o sea, con precio de la sangre de Cristo Jesús, lo puso en nosotros. Eso no tiene comparación. Ese es el valor del Evangelio que vemos comparado a los contenedores, al plan de Dios. Al plan de Dios de evangelizar al mundo. Pudiera haber escogido los ángeles que predicaran, como en aquel día cuando Jesús nació, que se le aparece a los pastores que están allí. Dice, gloria a Dios en las alturas. Y empieza a decirles, ¿no? Los ángeles, pero no. Tenemos este tesoro en vasos de barro, algo frágil, algo de no mucho valor, algo de lo más chafa, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vemos algo también en este plan de Dios de la encomienda de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Dios los tiene, mejor dicho, los tiene por esta semana aquí en Jalapa, en el estado de Veracruz, pero a ustedes, los aquí presentes, los tiene aquí, hermanos, porque quiere Jalapa. Quiere llevar el mensaje y el mensaje, su valor vaya incalculable, produce no nada más nuevas criaturas, sino fortalece a nosotros. Cheque cómo aquí lo está explicando el apóstol en el capítulo 4, dice, ahora hablando de la resistencia del Evangelio.
la resistencia, el segundo punto, la resistencia del Evangelio. Porque pensaríamos a este punto, ¿no? Que si Dios pondría este tesoro con tanto valor en nosotros, lo pondría en unos contenedores quizá para que no fuera destruido por los elementos, para que no fuera saqueado, destruido, guardado, pero no es así. Y vemos en los siguientes versículos que Dios sí pone un cuidado sobre el Evangelio, pero no un cuidado que nosotros esperábamos. Dios sí protege los contenedores, pero no como nosotros pensaríamos o en ocasiones cuando estamos en dificultad deseáramos. Miren los apóstoles, versículos 8 y 9, y que estamos hablando de los vasos de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Al leer esto, hermanos, te das cuenta que el Evangelio tiene resistencia. Y no me refiero primero a la resistencia, la oposición de fuera del enemigo. Me refiero a que la resistencia del Evangelio, a lo que el diccionario dice que es la capacidad de resistir. ¿Me explico? Esa resistencia, la capacidad de resistir, dice el diccionario Real Academia, la capacidad de resistir o aguante, dice. Eso sí lo entendemos aquí en México, ¿no? En México, el aguante. Dios pone en nosotros una resistencia. ¿Para qué oposición que viene de fuera, hermanos? Cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos viviendo por Cristo Jesús. Pone esa capacidad de resistir el día malo. Fortaleza viene por medio del Evangelio. Fortaleza viene por medio del Evangelio. El Espíritu Santo utiliza la oposición por fuera para que sea más fuerte, como es cocido el barro en fuego, ¿no? Dando y produciendo más resistencia a lo que era a su inicio. Y mire cómo los apóstoles mismos dicen que teniendo este tesoro tan grande, pero Dios nos lo ha protegido de una manera a que no hubiera, ningún calor, ninguna tribulación. No dice eso, sino dice atribulado en todo, mas no angustiados. Atribulado en todo, y las resistencias dentro de nosotros, el aguante, la fortaleza es más no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, y vaya que había un precio sobre la cabeza de Pablo en tiempos, a donde lo querían matar, a donde tomaban votos y decían, juramos no comer hasta no darle chicharrón. Y quisiéramos, hoy que estamos de visita, unas picaditas con chicharrón, pero no de esas, ¿no? Había precio sobre estos varones. Y eso bastaría a muchos decir, patitas, ¿para qué te quiero? Ahí nos vemos. Esto, Señor, yo no me apunté para esto. Yo quiero ser siervo tuyo, ¿no? Y la palabra siervo, ¿no? Y diríamos, si soy siervo tuyo, ¿por qué carezco tanto? Pues el mismo Evangelio produce en nosotros una resistencia a la oposición de fuera, a la resistencia de fuera. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo es esto? ¿O por qué? Considere, hermanos, a la iglesia primitiva y la iglesia a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, la iglesia, recuerden, Dios está pendiente, yo sé, estando en medio de las iglesias, Él ve, yo sé tus obras, yo conozco dónde estás. Y la iglesia a lo largo de la historia ha sido perseguida. Más aún, Pablo en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 36, no creo que lo puse arriba, pero
En fin, Romanos 8:36 dice, como está escrito. O el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ese es un resumen de la historia de la iglesia, hermanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y lo que dice en el 37, léalo conmigo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez, hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Hermanos, cuando la persecución viene sobre la iglesia, o digamos, ¿no?, a lo más cotidiano, a lo práctico, a lo de aquí, a lo nuestro. Hay burlas quizá, le hacen uno mueca por hablar del evangelio, o está uno y le dan la ley del hielo, o hay resistencia, ¿no?, en contra del evangelio, pero en verdad no nos resisten a filo de espada, pero hay resistencia aún. Hay oposición, ahora mejor dicho, ¿no?, porque no quiero que nos confundamos. Hay oposición al evangelio. Si usted se convirtió y rápido intentó, ojalá, a evangelizar a su familia, nota que luego la familia se sorprende uno. ¿Cómo es que no reciben un tesoro, un mensaje tan enorme? Digo, y tan amable, y tan grande, y tan provechoso. Pero no, dice la Biblia que si ellos no han creído es porque el diablo los ha cegado, puesto venda sobre sus ojos. Pero ante todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la iglesia es perseguida, pero Dios, y así vivía la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos recordaban el mensaje del evangelio que se nos ha prometido por medio de Dios, que no puede mentir, cielos nuevos y tierras nuevas, una vida inmortal, incorruptible. Y ese mensaje te dice, aguanto porque aguanto, ¿sí o no? El mismo mensaje de fe, el mismo mensaje que creíste, produce en ti resistencia para decir, y los apóstoles que luego los golpeaban hasta cansarse y los metían en ese calabozo ahí en Filipo y estaban ahí gozosos cantando al Señor, no sabiendo ellos que iba a temblar. Pero había resistencia en la iglesia y lo ha habido a lo largo del tiempo porque el mensaje eso produce en nosotros fe. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por el evangelio. O sea, Dios trajo a la luz esto por medio del evangelio, por este mensaje, por estos hechos de Cristo Jesús. Y luego dice el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo, por este mismo mensaje, padezco esto. Está él en estos días en una cárcel, encarcelado, encadenado a soldados y no tiene esa libertad, preso por el imperio romano, dice, y esto padezco por causa del evangelio, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es fe que va creciendo, que va en aumento, hermanos.
Fe en un mensaje que hemos creído, en una persona a quien le hemos creído. ¿Me explico? Dice, yo sé a quién he creído, yo sé que le he creído a Él y Él no me ha mentido. Ese mensaje es veraz, es verdadero. El efecto del Evangelio en nuestras vidas llega a ser una fortaleza a tal grado que ni las amenazas, ni las burlas, ni la oposición, ni la persecución, ni la muerte pueden frenar el mensaje que Dios puso dentro de la iglesia. Vasos de barro, delicados, frágiles. Pero hay resistencia. A donde no lo podría haber, a donde no debería de ser. Pero dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que vean, y el mundo ve y ve esa fragilidad, ve nuestras vidas que, no somos mayores que ellos, digo, del inconverso, pero ve nuestras vidas con una resistencia, con una fe auténtica. Aún a pesar de burlas, aún a pesar de todo eso, dicen, ellos tienen fe. Y tienen algo que yo no tengo y algo que yo deseo, pero no he logrado entender. Para que la excelencia sea y el poder de Dios digan, yo quiero lo que ellos tienen. Llevando, versículo 10, regresando a Corintios, segunda carta a los Corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, dice el apóstol, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, y no está exagerando el apóstol. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Señor, ¿por qué tienen que ser feos contra el Evangelio? ¿Y sabe qué pretende el diablo con la oposición? Ustedes lo saben, lo sabemos, ¿no? No es secreto, que callemos. El diablo dice, calladito te ves más bonito, ¿no? Y ahí que el diablo quisiera la iglesia tímida. Pero lo mismo que pretende hacer el diablo, Dios permite para reproducir en nosotros una resistencia, hermanos. Y dice el apóstol, aunque la muerte se va produciendo en nosotros, en ustedes a quien ha llegado el mensaje, ha producido vida. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Continuamos en la fe, hermanos, porque es evidencia de nuestra fe. Continuamos en la fe y otros se darán convencidos de que en ti hay algo genuino que ellos siempre han deseado. No todos, pero habrá aquellos que sí se acercarán ahora a la predicación del Evangelio. Tercer punto. El precio, el valor del Evangelio, la resistencia del Evangelio. Y a lo que vamos es a la predicación del Evangelio. O sea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, no? Que Dios puso un tesoro en nosotros. Pero es como la luz que enciende Dios, no para que sea guardada bajo un cajón. Nada enciende una luz para que sea puesta bajo un almud, un cajón, ¿no? Sino lo pone arriba para que resplandezca en las tinieblas. Y luego dice el versículo 17, 2 Corintios 4, 17. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y luego cita el Salmo, creí, por lo cual hablé, nosotros. Y esto también nosotros somos nosotros. También creemos, por lo cual hablamos.
¿Qué hacemos ante la tribulación o la persecución o las burlas o las amenazas o los señalamientos o cuando te exhiben por el Evangelio? Lloraba una madre en Acatlán año pasado porque a su hija la exhibieron en la escuela. Lloraba cuando le duele a los hijos, le duele a los padres, ¿sí o no? Y lagrimaban sus ojos cuando decía, es que la maestra, y no fue culpa de la maestra, o sea, la maestra no lo hizo con ese propósito, nomás ella decía, hay otras religiones en este mundo y que hay de esto y de aquello y hay catolicismo, hay cristianos. Y luego dice la mamá que a ese punto, creo que por la edad de la niña, tiene como 8 a 10 años, a ese punto cuando dice, y hay cristianos también que voltean todos los niños y le apuntan a ella y le dicen, ella es cristiana. Y la niña, pues trágame tierra, ¿no? O sea, empezó a llorar porque todos se burlaban de ella. Y piensa uno, son niños de 8 o 10 años, ¿cómo saben que, o sea, qué tiene que ver que sea cristiano o no sea cristiana? Pero alguien les puso en la mente, ¿sí o no?, que está mal. Pero hay una resistencia en nosotros, hermanos, que su madre y la niña dice, a pesar de las burlas y las exhibiciones, seguimos por fe, porque yo sé a quién he creído, que Él es fiel para guardar mi depósito. O sea, Señor, te deposito, te encargo toda mi familia, toda mi eternidad. Por supuesto, mis pecados, límpialos, lávalos, quítalos. Te encargo esto, Señor. Todo lo que soy. Y a través de esa oposición creímos, también creemos, por lo cual hablamos de Cristo Jesús. Amén. Mire, más adelante, el versículo 17, hablando de esa resistencia que produce el mensaje, el creer las palabras de Dios, dice el versículo 17, porque esta leve tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, o sea, Dios permite, ¿no? Permite esa prueba, ese fuego para purificarnos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué dice? Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No dice en varias ocasiones, no, cada vez más produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Resiste y cree y habla, hermanos. No calles porque el diablo es lo que quiere. Y si Dios los ha puesto y nos ha puesto así como para apoyarles en Jalapa, es por eso, para que no callemos. Creemos, por lo cual también nosotros hablamos y resistimos las burlas o lo que sea. Y Dios va produciendo en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Siga creyendo, hermano, y va a subir de peso. Amén. Dios quiere que todos subamos de peso. Yo soy muy obediente. Dios quiere el peso del Evangelio, de la fe, vaya creciendo en nosotros, hermanos, y produciendo en nosotros algo que el diablo no nos puede robar, aún en vasos de yogurt, no lo puede robar. Salmo 116. Salmo 116, versículo 7. Si leéramos todo el Salmo completo, lo resumo en varios versículos. Versículo 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. O sea, una persona que está en angustia, mas no desesperada. Dice que oró y Dios le invocó a Dios y Dios le escuchó. Le decía a Jehová, libra ahora mi alma, versículo 4. Versículo 6 dice, Jehová guarda los sencillos, estaba yo postrado, me salvó. Versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Resistencia. Andaré delante de Jehová en la tierra, ¿qué? En la tierra de Jalapa. Creí, por tanto hablé. Me rodeaban ligaduras de muerte, pero tú me socorriste y por eso ando delante, viviendo por Cristo delante de todos en la tierra de los vivientes. Versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo le podemos pagar a Dios este tesoro tan grande? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. En fin, habla hasta una fe de la resurrección. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. ¿Qué pedía Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Quita esta copa de mí, le rogaba al Padre. Mas no mi voluntad, sino la tuya. Y decía, tomaré esta copa de salvación. Y se encuentra luego cohibido por la pena de hablar el Evangelio. No, hermano. Tome también usted la copa de la salvación. Creí, por lo cual hablé. Señor, si es posible, quita esta copa de mí. Si que es posible la salvación del mundo, si es posible de otra manera, y si es posible la salvación de Jalapa de otra manera, más por la predicación del Evangelio. No, hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien hable? Amén. Creí, dice la Escritura, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y si Dios va a entregar a Jalapa, a la iglesia, es porque creemos, por lo cual hablamos. ¿Y ustedes creen que Dios no quiere entregar a Jalapa? Claro que sí, hermanos. Para eso murió Cristo. No esperemos que la iglesia se llene con otras ovejas de otras iglesias. O sea, Dios añade al que ha de ser salvo. Y por esa forma predicamos el Evangelio y por eso estamos también aquí con ustedes, para predicar el Evangelio, tanto aquí como con nuestros hermanos en Acatlán, porque ese es el método que Dios ha querido convencer al mundo. Dice que somos embajadores de Dios en este mismo capítulo. Así que en segunda carta a los Corintios, para terminar, somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda carta a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es obra, ese es un encargo. Tenemos este tesoro en algo frágil, pero Dios sabe dar resistencia a estos vasos frágiles. Amén, hermanos.
nosotros también creemos, por lo cual hablamos.